Bueno, muy buenas queridos amigos, qué ilusión tan grande estar cerca de la fiesta de Pentecostés en esta recta final de la Pascua, con el deseo inmenso de encontrarnos con la fuerza de Dios en su Espíritu. Esta charla de hoy se titula 3 consejos, 3 maneras, 3 tips para que el Espíritu Santo habite en nosotros, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. 3 claves. Y quiero proponerles algo especial. Acercarnos a la Escritura. Cuando vamos a un libro que para mí es el más apasionante o de los más apasionantes de la Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado el Evangelio del Espíritu Santo, que narra la historia de la primitiva iglesia, de cómo el Espíritu habitaba en ella, cómo los primeros cristianos, a pesar de la persecución, del martirio, divulgaron el mensaje del Señor, cómo las primeras comunidades se fueron cristalizando, cómo las instituciones, los sacramentos, los ministros, los presbíteros, los diáconos fueron consolidándose en los primeros años. Nos lleva a esa fuente original que está, por supuesto, penetrada, permeada por el Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera proponerles estas 3 claves a partir de la lectura de un texto que a mí en mi corazón me toca, me motiva, me parece de referencia, no solo, por supuesto, para aquel tiempo, sino para cualquier época y particularmente para la nuestra. Es aquel pasaje del bautismo del eunuco etíope, aquel funcionario de alto rango de la reina de Etiopía que se encontró con un misionero, con un hombre de Dios que fue enviado a manifestar la gloria de Dios con Felipe. Este Felipe que vemos en los Hechos de los Apóstoles, arrebatado por el Espíritu, que un día aparece en una ciudad y cuando menos piensa aparece en otra, que Dios le pone cosas y que nos refresca nuestra vida espiritual, porque justamente el Espíritu nos saca del moralismo, nos saca de la rutina, nos saca del voluntarismo, del pensar que el cristianismo consiste en esto es bueno o esto es malo, esto es pecado o esto está bien, ¿qué toca hacer ahora? ¿Cuál es mi deber? Nos saca de unas dinámicas en las cuales pareciera que todo depende de nuestra iniciativa o de nuestras fuerzas. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran que el verdadero cristianismo es justamente seguir a un espíritu. Es más, que el Espíritu habite en ti, que tú y yo podamos decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, como afirmaba San Pablo, por la fuerza del Espíritu. Y esto nos aporta una novedad maravillosa, apasionante, que nos permite salir de las rutinas, que nos permite no ver nuestra perspectiva, nuestra vida cotidiana, aunque sea la de siempre, con los ojos del repetirse de los días o de las horas, sino con la novedad de que Dios nos ama y tiene todos los días un proyecto nuevo, una ilusión nueva para nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la vida personal, en el estudio, en tantas cosas, en tantas dimensiones. Dios tiene un plan de amor. El amor es el Espíritu y por eso nos ofrece perspectivas renovadoras. Esto es fundamental, entender el cristianismo, como decía el Papa Benedicto, como una relación con Cristo. Es más, como la misma persona de Cristo, y esto es posible por obra del Espíritu Santo. Entonces, sin más preámbulos, quisiera invitarlos a que entremos en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que está en el capítulo 8, versículos 26 al 40. 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Dice aquí: un ángel del Señor le habló a Felipe. Y aquí ya empezamos, porque en la Biblia el ángel del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor que habla. Pero Dios nos habla de muchas maneras, su Espíritu actúa en nosotros de muchas maneras. Es muy interesante en este pasaje que vamos a ver cómo Felipe se relaciona con Dios. No solamente porque tiene una experiencia mística, porque tú y yo podríamos decir, pero a mí no me hablan los ángeles. Sí nos hablan los ángeles. Lo que pasa es que a veces no los reconocemos. Aquí dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dice, levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Miren qué interesante. Estamos pensando en 3 maneras a través de las cuales Dios nos habla, el Espíritu nos mueve. Una primera es esta, las mociones del corazón, las mociones que encontramos en nuestra vida. Le dice el Espíritu a Felipe, levántate y vete.
Esto hace acordarse de cuando el ángel también le habló a San José y le dice: levántate y toma al niño y vete a Egipto. Dios es un Dios que nos desacomoda. Una quizás pista para entender que algo viene del Espíritu Santo es cuando encontramos algo que nos saca de nuestra inercia de quietud y nos invita a movernos. Quizás estamos un día sentados en nuestra sala de la casa viendo televisión y encontramos a un familiar allí y se nos ocurre: oye, levántate y prepárale la cena, levántate y ofrécele un tinto, levántate y haz una llamada, porque al final estas mociones son mociones de servicio. El levantarse, ¿no? El Evangelio de Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que un día el ángel le dijo a María que iba a ser la madre de Dios, y como si fuese un dato más o menos anecdótico, también le indicó: y he aquí que tu pariente Isabel está ya de 6 meses. Y dice que en cuanto María supo que su prima estaba encinta, se levantó y se fue desde Nazaret hasta Judea, hasta Ain Karim, unos 150 kilómetros a pie. Es decir, el Espíritu, la voz de Dios, nos mueve a hacer servicios que humanamente pueden resultar exigentes. Y miren lo que le pide el ángel a Felipe: vete hacia el sur a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Es muy interesante ese último dato. Esa vía está desierta. Uno podría pensar: pero ¿para qué me voy a ir a una vía desierta? ¿Qué sentido tiene emprender un camino a un lugar deshabitado? Ah, no, esto de pronto no me lo ha puesto el ángel. Esto de pronto no es del Espíritu. Esto quizás no es de Dios. Yo mejor no me muevo, me sigo quedando aquí postrado y no salgo de mí mismo. Muchas veces lo que sentimos en el corazón y lo que Dios nos pide puede parecer absurdo humanamente hablando. Él no sabía todavía que se iba a encontrar con aquel funcionario real y su comitiva, seguramente gente muy importante, en una vía poco transitada. La única manera de evidenciar si lo que el Espíritu nos ha dicho tiene sentido es obedeciendo. Si Felipe hubiera dicho: no, mándeme un WhatsApp, mándeme una fotico para enterarme si vale la pena ir a la vida de Jerusalén, pues no había WhatsApp en aquel tiempo, evidentemente no hubiera podido comprobar la gloria de Dios. Es decir, el que nos saque un poco de nuestro razonamiento humano es también una evidencia de que viene del Señor. Entonces dice: se levantó y se puso en camino. Fijémonos que lo que el ángel le dice a Felipe no tiene un contenido concreto. Es como cuando Dios llamó a Abraham, ¿no? El fundador del pueblo hebreo, nuestro padre en la fe, aquel santo patriarca, como lo describe la carta a los hebreos. Pues Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y dice: Abraham salió. No sabía a dónde iba, salió en fe, salió obedeciendo a un impulso del Señor. No podemos esperar a que Dios nos dé un montón de detalles para actuar. Muchas veces quizás la moción será: ve y saluda a fulano, ve y dale un abrazo a mengano, ve y saluda y haz una llamada, haz un gesto, dile adiós, dile hola, y ahí empezarán a pasar otras cosas. La acción del Espíritu nos va dando lo que cada paso necesita, y esto es muy importante. Se levantó y se puso en camino. Entonces, obedecer al Señor. Un tip para obedecer al Espíritu Santo es ponernos en camino, sin pretender saberlo todo, sin comprenderlo todo. Ponte en camino, ve y dale un beso a tu mujer, ve y dale un abrazo a tu marido, y ya. Es que estamos peleando, es que no importa, ponte en camino. Y dice: en esto, un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué interesante. Efectivamente, esa vía hacia el sur, hacia Gaza, es la vía que comunica Palestina con la península del Sinaí, con Egipto y seguramente con Etiopía. Y entonces él se sorprende, encuentra un, personaje de mucho relieve y dice: bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y entonces aquí
viene lo siguiente que es sorprendente. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe. Primero dice le habló el ángel, ahora le habló el Espíritu. Estas mociones interiores, en el fondo es Dios mismo el que le habla, el que le dice. Y fijémonos, dice, acércate y ponte al lado de ese carro. Esto es muy interesante, porque yo me imagino hoy, imaginémonos que vamos por una calle y hay una comitiva de un ministro que va con carros blindados, con coches blindados, con motocicletas, y que Dios te diga, ponte al lado de ese carro. Lo primero que humanamente puedes decir es, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Van a pensar que soy un terrorista? ¿Van a pensar que estoy peligroso? Yo no me acerco, yo espero a que me llamen o que pase algo. Es maravilloso ver cómo las mociones de Dios implican arriesgar, nos invitan siempre a salir de nuestro razonamiento. Ponte al lado y luego verás qué sigue pasando. El discernimiento, según el Papa Francisco, no consiste en tener claro lo que va a pasar de aquí hasta el último día de mi vida, sino dar un paso, y cuando ese paso esté claro puedo dar el siguiente. Es como hacer muchos ensayos. Yo siempre me acuerdo de aquella anécdota de la manera como la NASA en los años 60 lanzaba los cohetes hasta llegar a la Luna, el famoso Apolo 11, y como lo ha hecho Elon Musk con su compañía de ir hacia el universo por medio de cohetes. La NASA tenía que asegurarse completamente de tener todos los detalles previstos para que no sucediera nada, y entonces sí poder lanzar. Eso implicaba un gasto de dinero y de años increíble. En cambio, la técnica de Elon Musk es hacer ensayos de prueba, lanzar uno, y en ese lanzarlo se aprenden muchísimas cosas y se ahorra muchísimo tiempo, dinero y fuerzas, porque si no arriesgas y esperas a tenerlo todo controlado para poder hacer un lanzamiento, te gastarás muchísimo tiempo y será muy difícil. Si empiezas a intentarlo poco a poco, también a este nivel humano, avanzas mucho más rápido. Pues aquí Dios nos invita siempre a arriesgar, a dar pasos, aunque no los tengamos absolutamente claros. La primera era ponte en camino, y ahora dice acércate y ponte al lado de ese carro. Yo me imagino al pobre Felipe, en realidad al pobre Felipe no, se ve que él lo hacía con gran entusiasmo por como lo describe el libro. Se acerca, entonces dice, corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Qué bonita esta manera de hablar, ¿no? Corrió Felipe, el Espíritu le dice y él corre. Esto es fundamental, y esta sería la primera. Yo les he dicho en esta charla 3 estrategias, 3 tips para que el Espíritu Santo habite y podamos responder a su llamado. Aquí vemos responder. Aquí dice, se levantó y se puso en camino. Y cuando el Espíritu le dice, ponte al lado, dice, corrió Felipe a su lado y se puso al lado de este superintendente de la reina de Etiopía. ¿Y qué pasa? Al ponerse al lado pasa algo nuevo. Viene el siguiente paso, dice, corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Y entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? Fíjense cómo aquí hay un itinerario de seguimiento del Espíritu. Empieza diciendo que el ángel le dice vete a este camino. Luego el Espíritu le dice ponte al lado de este carro. Y ahora viene otra manera como también actúa el Espíritu, pero es de otra manera. Él ya oye algo que está hablando este hombre e inmediatamente se le ocurre, le viene preguntar, entrar en diálogo con ese hombre que está allí y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Fíjense que el Espíritu Santo a veces lo podemos circunscribir a pensar que el Espíritu Santo actúa si tenemos unos dones increíbles, si tuve una visión extraordinaria. Oye, el Espíritu Santo actúa todo el tiempo, en las cosas más simples, más sencillas, en el diálogo con una persona, en una iniciativa de servicio. Y no es menos potente ni menos trascendental que esta experiencia a través de la cual Felipe responde. Y dice, él respondió, el eunuco, ¿cómo voy a entender si no me lo explica alguien? Y entonces dice, rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. ¡Qué maravilla! Pasa que ya humanamente empiezan a entablar un diálogo y una relación. Miren, este pasaje de San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos hace acordarnos de aquel otro pasaje emblemático de la Pascua, que es el pasaje de los discípulos de Emaús.
Acordémonos que dice que iban dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofás, de Jerusalén hacia Emaús. Salían de Jerusalén, se iban de Jerusalén. Este eunuco también se iba de Jerusalén hacia su tierra. Se iba leyendo, pero no acababa de entender. Los discípulos de Emaús se iban de Jerusalén hacia su casa y no entendían por qué a Jesús lo habían crucificado y por qué lo habían matado. Y pasa lo mismo, Felipe se pone al lado de este hombre y empiezan a entablar un diálogo. Jesús se pone al lado de estos dos discípulos y empiezan a entablar un diálogo. Se hace el encontradizo. Ahí actúa el Espíritu. Esto es muy importante, el Espíritu actúa en lo humano, en el preguntar cómo estás y que el otro te cuente y te abra su corazón y tú le repliques y al abrirle el tuyo empieces a iluminarle la vida. Esto es maravilloso porque podemos pensar que el Espíritu Santo actúa solamente de una manera extraordinaria, ¿no? Es como una especie de superhéroe el que habla del Espíritu Santo, que tiene una vida distinta de las demás. Aquí se nos muestra que el Espíritu Santo está en la humanidad. Es muy interesante esto porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el Génesis, dice que la manera como insufló la vida es soplando en sus narices. La característica del ser vivo es que respira. Y respirar tiene que ver con el aire, con el neuma, con el espíritu. Evidentemente el espíritu no es el mismo aire físico, pero es una analogía que nos habla de que la vida a nivel de la criatura es una imagen de la vida divina por el Espíritu y por tanto están completamente relacionadas. De otra manera, una analogía muy especial es que la palabra también se da por el Espíritu, lo veremos un momentico más adelante. ¿Cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Le responde el eunuco y dice, rogó entonces que subiera y se sentase junto a él. Y dice, el pasaje de la Escritura que iba leyendo era el siguiente. Aquí pasamos entonces al segundo punto. Primer punto para responder al Espíritu es actuar, arriesgar, responder a las emociones interiores, aunque parezcan absurdas, aunque no siempre las entienda, levantarse, ponerse en camino, ponerse al lado del otro y entablar una conversación. Esto es responder al Espíritu Santo. Segunda manera, en la Escritura, la palabra. Y aquí viene lo que quería decir. La palabra a nivel humano es posible porque hay aire, porque hay respiración. Yo les estoy hablando porque el aire de mis pulmones emerge por mi garganta, pasa por mis cuerdas vocales y por el conjunto de mi boca y permite articular un mensaje. La comunicación es posible siempre que fluye el aire, siempre que fluye un espíritu. La palabra, por tanto, y el espíritu a nivel humano son una imagen de la unión entre la palabra y el espíritu a nivel también, digamos, de nuestra fe. Y por eso el segundo punto es tan importante. El Espíritu se manifiesta en la palabra. Dice San Pablo que la fe se engendra por la necesidad de la predicación. La fe se engendra cuando se escucha la palabra. La palabra predicada, la palabra anunciada, la palabra explicada, hace que el Espíritu Santo se posesione de quien escucha. Esto es impresionante, porque esto también es lo que pasa. Nos está diciendo entonces que la segunda manera de responder al Espíritu es tener una relación con la palabra. Una relación con la palabra al leerla, al escucharla, pero también al predicarla. La fe se recibe cuando se comunica. La relación con la palabra, en otras palabras, equivale también a una relación con el Espíritu Santo. Que tú y yo podamos vivir de la Escritura, la leamos. Este hombre que venía desde Etiopía, salía de Jerusalén intentando comprender la Escritura y no podía. Y le abre la Escritura Felipe a este hombre. Esto es un poco lo que yo estoy queriendo también hacer en este ejercicio y en esta charla, que la palabra se nos abra a todos. Y eso es lo que tú haces cuando le hablas de Dios a una persona o cuando también recibes la palabra y la meditas. Esto es lo que pasaba con los discípulos de Emaús. En el pasaje de San Lucas dice que cuando Cleofás y su amigo le explicaron a Jesús su perplejidad por la muerte de aquel que iba a ser el liberador de Israel, dice que Jesús les explicó, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, todo lo que se refería a él en la Escritura. Porque también entonces la Escritura significa que todo lo que sucede está anunciado por Dios, que la realidad que nos circunda está en las manos de Dios, está sometida al poder de Dios.
La escritura que se lee y que se cumple, porque cada vez que tú lees la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, como dice la carta a los Hebreos, tú cuando lees la palabra y la aterrizas a tu vida y la aplicas a tu existencia, estás permitiendo que la palabra te ilumine y se cumpla. Toda palabra se cumple. El poder de la palabra de Dios no es simplemente un relato literario más o menos rico o de una tradición religiosa que te puede dar pistas de mejora de vida espiritual, sino que es una palabra que tiene poder. La palabra de Dios se cumple. Cuando Dios dice hágase la luz, se hace la luz. Cuando Jesús dice queda limpio, el leproso queda sanado. Pero eso sucede también cuando leemos la Escritura. Se cumple. Se cumple significa que nos damos cuenta que nuestra vida tiene una relación con la palabra misteriosa, impresionante, potentísima. Y entonces nuestra vida cobra sentido a la luz de la palabra. Nos sabemos interpretados en una potencia de sentido. Ya sé por qué me pasó esto, ya sé qué significa lo otro, ya sé cuál es el querer de Dios. La palabra tiene ese poder por la acción del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos entonces vivir siguiendo al Espíritu Santo, tenemos que ponernos en relación con la palabra, iluminados con la palabra, todo el tiempo, a toda hora, todos los días, que la palabra de Dios sea nuestro referente. Entonces dice, el pasaje que iba leyendo era el siguiente, un pasaje del profeta Isaías, de los llamados cánticos del siervo de Yahvé, un pasaje que habla de Cristo, de cómo hay un tal siervo, esto lo escribió Isaías unos 6 siglos antes de Cristo, un siervo que sufre por la salvación. Y entonces ese siervo anunciado por el profeta Isaías es Cristo. Al final, así como lo hizo Jesús a los discípulos de Emaús, la interpretación de la palabra es cómo se cumple en Cristo lo que se lee. Pero en Cristo en la vida de la persona, en la vida de este eunuco, en la vida de los discípulos de Emaús, en tu vida. El Espíritu te ayuda a entender cómo Cristo está presente en tu vida, cómo Cristo no te abandona, cómo Cristo es verdad que está a tu lado. Y entonces, ¿qué leía? Dice, el pasaje que iba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad? Ya que su vida es arrebatada de la tierra. Es un pasaje referido explícitamente a Jesucristo en su pasión, que es el Cordero, que es llevado al patíbulo de la cruz, que no vociferó, que no condenó y se entregó a la muerte. Y entonces dice, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Este eunuco está esperando entender cómo se cumple la Escritura. Y dice, Felipe tomó la palabra y comenzando por este pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Al final, ¿a dónde te lleva la Escritura? A Cristo. A entender a Cristo en tu vida. A entender cómo el Señor ha muerto por ti. Cómo tu sufrimiento de hoy, lo que hoy puedes estar padeciendo, tus llagas, tus heridas, las de hoy o las del pasado, son las de Cristo. Entonces, cómo ese sufrimiento no es absurdo y cómo Cristo ha resucitado. Y cómo Cristo en el fondo te ha amado y cómo por tanto lo que vives hoy, sea lo que sea, tiene sentido. No es absurdo, no es absurda la realidad que tienes, el matrimonio que tienes o del que careces, la salud que tienes o la que deseas, el trabajo que tienes o el que no tienes, tu situación personal, espiritual. Dios está presente allí. Y esto es lo que la Escritura te declara. Le anunció el Evangelio de Jesús, le anunció lo que significa el bautismo, lo que significa creer en Cristo, lo que significa entregarse a Cristo. Y aquí viene entonces el tercer elemento, el tercer, digamos, tip de cómo seguir la moción del Espíritu Santo. Dice, mientras iban de camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto es maravilloso. O sea, el tercer elemento es los sacramentos. El Espíritu Santo actúa en los sacramentos. ¿Quieres llevar una vida en el Espíritu? Acércate a los sacramentos, sobre todo a la confesión, porque en la confesión tenemos la certeza del perdón de los pecados. Por el Espíritu Santo, cuando el sacerdote absuelve, cuando yo absuelvo a los penitentes, digo, Dios Padre misericordioso que envió el Espíritu Santo por la muerte y resurrección de su Hijo,
y derramó el Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, te conceda. Derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz, y yo te absuelvo. El Espíritu está en todos los sacramentos. El Espíritu es aquel que nos lleva a la Eucaristía. El que transforma el pan en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo es el Espíritu. De hecho, en el pasaje de los discípulos de Emaús, todo termina cuando llegan a Emaús y Jesús les parte el pan y lo reconoce. Es decir, Jesús les celebra la Eucaristía. Toda la vida cristiana, desde el salir de Jerusalén tristes, sin entender la vida, que es lo que le pasa a este eunuco, se resuelve y tiene su plenitud en los sacramentos. Toda la vida cristiana tiene su plenitud en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Otra manera de leer este pasaje o de leer cómo el Espíritu Santo quiere que actuemos es que quiere que nos relacionemos con el otro, que quizás viene saliendo de Jerusalén a su tierra, viene de regreso decepcionado. Tenemos tantas personas decepcionadas en la vida, tristes, que no encuentran el sentido de nada. ¿Cuál es el sentido de tener el Espíritu Santo? Hacer milagros, ser como los superpoderosos de Marvel Studios o cosas de ese estilo, hacer cosas deslumbrantes para que me admiren o para sentirme importante o popular. No, estamos llamados a que el Espíritu Santo nos lleve a dar vida a los demás, a dar sentido a la existencia de los demás. Cuando Jesús en Emaús, en el pasaje de Emaús, sale al encuentro de estos dos discípulos, sale al encuentro para que estos dos discípulos hagan un itinerario y se reencuentren con la verdadera vida, como lo dice el mismo Evangelio de Lucas, que después de encontrarse con Jesús, ya regresaron de noche a Jerusalén a anunciar lo que habían visto. Esto es lo que sucede. Esto es todo un itinerario espiritual. 3 maneras de responder al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para sentirme poderoso? No, para dar vida a los demás. Entonces, el eunuco salía de Jerusalén a su tierra decepcionado. Venía un poco melancólico, meditando un pasaje de la Escritura que no comprendía. Y la moción del Espíritu es que este Felipe se acerque, salga de sí mismo, se ponga a su lado, lo escuche, entable un diálogo y en el diálogo lo lleve a la plenitud de la vida, que son el encuentro con Cristo en los sacramentos. Porque aquí, ¿con qué termina este pasaje? Dice, mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Esto es precioso. Varias cosas aquí. Primero, cuando el eunuco le pide que sea bautizado, aquí hay agua, hay algo que me lo impide. A mí, como párroco que soy, me impresiona y casi me avergüenza esta mención, porque si a mí me dijeran, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Yo le hubiera dicho, no, tráeme los documentos de tu abuelita, de tu madre, tráeme tu examen de sangre, tráeme de todo. Porque muchas veces en la iglesia nos dedicamos, nos complicamos la vida. Hay cosas que necesariamente hay que observar, documentación, lo que sea, pero más en el fondo me hace acordar de aquello que decía el Papa Francisco: la iglesia no debe ser una aduana, no debemos ser aquellos que son especialistas en poner obstáculos, sino en facilitar la vida. Aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Bautízate. Aquí si alguien nos pide algo, porque esa sería la 4ª manera de comunicación. Y aquí estoy cerrando las ideas. Le habló el ángel, que es el Espíritu. Le habló el ángel y le dijo: ponte en camino por la vía que va de Jerusalén a Sur hacia Gaza. Luego le habló el Espíritu Santo y le dijo: ponte al lado del carro. Luego él se pone al lado del carro y oye a este hombre leyendo en voz alta, y él tiene en su corazón la iniciativa de preguntarle: ¿entiendes lo que lees? Y finalmente aquí este eunuco le dice: aquí hay agua. Le pide el bautismo. Es tal la potencia que él no tiene que imponerle nada, ni manipularle nada. El eunuco ya está convencido, ha recibido el Espíritu en su corazón y pide llegar a la vida plena de los sacramentos. No obstaculizarlos. Así como se puso en camino Felipe al inicio, al final también lo acompañó. Un amigo que te pide que lo acompañes a misa, que lo acompañes a confesarse, que le des la catequesis para que se pueda bautizar, hacer todo lo que sea necesario y facilitar a los demás la entrada en los sacramentos. Y dice entonces que el Espíritu arrebató a Felipe. Qué bonita esa misión, y que así sea nuestra misión. Nos vamos encontrando con personas. Un día en la vía de Jerusalén hacia Gaza, y una relación con el eunuco, y él, después de cumplir su misión y darle la plenitud de los sacramentos, se encuentra en otro sitio. Esa es la dinámica del Espíritu Santo. Nos vamos encontrando con personas, hoy con una y la acompañamos, mañana con otra y luego con otra. Tenemos esa
disponibilidad. Tampoco Felipe dijo, no, me voy contigo a Etiopía porque no sé qué. No, una gran libertad, un amor inmenso, pero una libertad frente también a los demás. Y dice que el eunuco siguió alegre su camino. ¿En qué termina todo? Este eunuco que no entendía, termina alegre su camino. Eso es lo que le pasa a los discípulos de Maús después de que Jesús les parte el pan. Se devuelven felices a compartirle al resto de la comunidad que sí se les apareció a ellos el Señor resucitado. Lo que era tristeza se vuelve alegría. O en otras palabras, vivir del Espíritu Santo es sembrar alegría, comunicar alegría, la alegría del Señor, la alegría del sentido de la vida, la alegría de la relación con la palabra, la alegría de los sacramentos a los demás. Eso es vivir del Espíritu, y no hace falta tampoco que venga un rayo del cielo o que hagamos cosas extraordinarias y demasiado llamativas. Termina diciendo este pasaje: Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea. Un itinerante del Señor. Y nosotros somos itinerantes. En el bus, en la calle, en el trabajo, siempre estamos también, pero viviendo una vida en la dimensión del Espíritu, la viviremos de una manera plena y maravillosa. Padre de misericordia, yo te pido que hoy nos des tu Espíritu y que nos ayudes a escucharte en nuestro corazón como lo hizo Felipe con la voz del ángel o del Espíritu, que nos ayudes a escuchar a los demás como lo hizo Jesús con los discípulos de Maús o como lo hizo Felipe con el eunuco. Y entremos en relación de diálogo para anunciarles el amor del Señor. Danos una relación con la palabra y una búsqueda siempre de los sacramentos. Y que el Señor a ustedes los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, te invito a conocer más haciendo clic aquí.